Que bienvenidos a todos, sean todos muy cordialmente bienvenidos a este nuevo taller. El taller, el webinar de hoy es mis primeros pasos en SQL Server. Este taller, este webinar es especialmente para explicar qué es SQL Server, qué es una base de datos, qué contiene una base de datos y en este caso, qué aprenderemos en este pequeño webinar. En este caso vamos a iniciar. Y SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas es Transact y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como lo son Oracle, Postgres y MySQL. Aquí es muy importante, SQL Server es la base de datos por excelencia en el mercado junto con Oracle y es básicamente el repositorio que tiene lo que es Microsoft directamente con su lenguaje de programación C Sharp. Vamos a avanzar. En su definición, ¿qué es una base de datos? Se define como una base de datos una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por un sistema de información de una empresa o negocio en particular. Entonces, anteriormente, las bases de datos los imaginábamos tal vez como un Excel donde se ingresaba mucha información, era un repositorio. Sin embargo, poco a poco, los motores de base de datos han evolucionado. Y en este caso, SQL Server ya contiene muchos objetos que normalmente anteriormente no tenía una base de datos. En este caso, el SQL representa 6 tipos de objetos, como las tablas, vistas, funciones, índices, procedimientos almacenados, triggers o disparadores. En nuestro taller de mis primeros pasos de SQL Server, básicamente lo que queremos explicar es que SQL Server ya no es un repositorio, ya no es solamente almacenar información, que el usuario inserte información, sino que ya se ha extendido y se ha potenciado el motor de base de datos. ¿Por qué? Porque cada uno ya tenemos tablas como las que teníamos anteriormente para guardar información. Sin embargo, también tenemos vistas que son para parametrizar reportes que día a día estamos necesitando. Esos reportes son llamados queries y que nos piden básicamente día a día en nuestros trabajos como técnicos de bases de datos o DBAs. En este caso, los reportes se automatizan y se guardan. Y también podemos hacer funciones. Las funciones son como decir cálculos. Son cálculos que almacenamos directamente en nuestra base de datos para que el sistema, por medio de variables, podamos insertar y retornar un cálculo aproximado de un procedimiento que queramos incluir. También tenemos índices, procedimientos almacenados. Esos procedimientos almacenados, por decirlo así, por ejemplo, cuando vamos a Facebook y tenemos un login, ingresamos usuario y contraseña. Vemos una página web, ingresamos en esos 2 campitos de texto, le damos clic a ese botoncito y inmediatamente él por debajo ya no es el sistema, ya no es la página web, sino que hay un motor de base de datos o un backend donde se almacena esa información y el procedimiento almacenado va a retornarnos, va a validar la información que está obteniendo por parte del servidor y va a procesar y en caso de que el usuario exista y la contraseña sea la correcta, va a retornarnos el perfil del usuario. En este caso es muy importante saber el SQL. ¿Por qué? Porque ahora SQL, las bases de datos, propiamente SQL Server, están en todo lado. ¿En qué todo lado? En redes sociales, están en internet, en todas las apps. ¿Por qué? Porque toda funcionalidad de un sistema está conectado a una base de datos donde se guarden registros y se calcula y se procesa información, tanto como lo que son sistemas, apps, sistemas de streaming y también videojuegos. Todo lo que tenga que ver con información y vincular lo que son datos va a estar almacenado en una base de datos. Y por último, tenemos lo que son triggers y disparadores. En este caso también podemos tener alertas, en este caso que se llaman triggers, que son fáciles de crear. En este caso solamente creamos un método para que él dispare en caso de que si el usuario existe, puede mostrar un mensaje nuevo o podemos crear también validaciones para que no se borren tablas o también podemos automatizar procedimientos para hacer respaldos
los famosos jobs, en este caso, que son métodos donde nosotros podemos programar, en este caso, simplemente por medio de un wizard y ponerle a ciertos datos para que él nos cree backups automáticos, para que nos cree funciones, para que nos cree todo tipo de respaldos que queramos programar. Entonces vemos que simplemente aquí en los objetos que tienen una base de datos, ya estamos viendo que no simplemente es un repositorio, como antes pensábamos, que una base de datos solo se guarda información, sino que las bases de datos ya procesan internamente métodos que si vemos y ampliamos un poquito más, vemos que se está programando dentro de una base de datos. En este caso, en los primeros pasos de SQL es importante saber que ya en la base de datos ya no únicamente tenemos tablas con información, que podemos hacer muchas condiciones, como lo que son esos disparadores que explicábamos, como procedimientos, funciones, cálculos. Entonces, todo esto nos abre un montón de posibilidades a automatizar directamente en nuestra base de datos para no depender de tanto de un lenguaje de programación, únicamente para que el lenguaje de programación esté ahí y que reciba los parámetros que queremos enviar por medio de nuestra base de datos. En este caso, tenemos también campos. En SQL tenemos tablas y tenemos campos. Toda la información se va almacenando en los campos 1 y 2, 3 y, por ejemplo, también en la tabla 2 se va almacenando nueva información. La ventaja es que en SQL Server podemos relacionar tablas una con la otra. ¿Para qué? Para no limitar tanto lo que es el peso y para también simplificar el tema de las consultas. Pero sin embargo es importante saber que en SQL Server tenemos muchas tablas en las que podemos insertar información. Ya con esa información podemos trabajar con los datos. Entonces, también es importante saber que es un sistema gestor de base de datos. Es una aplicación informática que permite al usuario interactuar con las bases de datos. Es una interfaz que permite acceder y manipular a los datos. Como ya vimos, en los objetos que tiene SQL Server, entonces, además de la información que almacenamos, también podemos agarrarla y procesarla. Podemos crear nuestros procedimientos, podemos crear nuestra programación, validaciones, informes y también con Reporting Services, que es una herramienta que se pega a SQL Server, podemos generar reportes más estéticos para temas gerenciales o reportería directamente con un lenguaje de programación ya conectado. Muy importante, además de que estamos hablando de SQL Server, es muy importante mencionar los principales gestores de base de datos. En este caso vemos lo que es Portland, FileMaker, IBM, Ingress, Etherbase, SQL Server, Microsoft Access, que anteriormente lo vemos el día de hoy con la licencia de Office 365 que viene incluido. Sin embargo, es como un proyecto beta antes de hacer SQL Server. SQL Server es más robusto para intenciones empresariales. También tenemos Microsoft Fox Pro, Oracle, Sysbase, MySQL, Postgres y MySQL. Esos son los principales sistemas de gestores de base de datos. En este caso, ¿cómo funciona la base de datos? La base de datos se instala en un servidor. Ese servidor va a ser donde él va a estar almacenado y muy importante explicar, ya que son nuestros primeros pasos de SQL Server, es muy importante explicar que vamos a tener un servidor acá. Ese servidor puede estar alojado en un servidor de la nube, puede estar en AWS, puede estar en Azure, puede estar en un servidor local, también físico, y ahí se instala SQL Server. En el curso es muy importante, vamos a ver desde la instalación, desde las primeras consultas, cómo hacer consultas básicas, avanzadas, y va a ir paulatinamente creciendo la dificultad, pero siempre vamos a estar explicando las bases de cómo hacerlo y hasta que se domine, vamos a ir avanzando con un tema nuevo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la instalación desde cero del motor de base de datos. Vamos a instalar una instancia en un servidor, tanto en la nube como también un servidor local y podemos hasta nuestra computadora instalar una instancia de SQL Server. En este caso tenemos un servidor, vamos a imaginar que esto es un servidor, la computadora que está en medio y el motor de base de datos va a estar instalado en el servidor. En el momento que ya tengamos el servidor instalado, puede haber una aplicación que va a vivir en este servidor también. Llámese Facebook, llámese Netflix.
Entonces, todos los clientes, aquí las computadoras, las tres que tenemos en la parte inferior, aquí esas tres computadoras están en la web. En la web, simplemente las personas van a acceder a la dirección Netflix o la dirección YouTube, se van a conectar directamente al servidor y el servidor va a consumir a la base de datos. La base de datos va a recibir información y va a retornar todo lo que son los procedimientos o lo que el cliente esté efectuando en su computadora. Entonces, vemos esa relación muy potente que nosotros día a día tal vez no sabemos cómo funciona, tal vez tenemos nuestro smartphone, tenemos nuestra tablet, estamos en nuestra computadora y tal vez no sabemos dónde se están alojando nuestra información, nuestros datos. Entonces, para nosotros tal vez es muy simple ingresar a Play Store, descargar una aplicación y nos pide credenciales y tal vez nos autentificamos con Google, nos autentificamos con Hotmail y sin embargo, toda esta información personal va a ir directamente a un servidor, a la computadora que está en el medio, y va a ingresar e insertar esos registros, esas credenciales en esa base de datos. Entonces, eso es bueno porque nos está trayendo, está insertando los datos, ya nos registramos en esa aplicación y cada vez que vamos a ingresar a iniciar sesión, esta base de datos va a procesar esa información si existimos y nos va a devolver ya el inicio o nuestras preferencias, nuestra configuración principal. Entonces podemos acceder desde cualquier dispositivo y toda información va a almacenarse en una base de datos. Eso es bueno, pero también hay que tener mucho cuidado porque también si descargamos una aplicación que tal vez no es poco confiable y nos autentificamos con una cuenta de Gmail, también nos pueden hacer podemos insertar nuestras credenciales en una base de datos tal vez ficticia y podemos involucrarnos en un tema de que nos puedan hackear también nuestra información. También muy importante, en este curso, también en una sección, vamos a ver todo lo que es SQL Injection. Exactamente eso que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes sepan que dentro de toda la parte de lo que vimos en los objetos de SQL Server, que contiene una base de datos, ya sabemos que es un repositorio, que también tiene funciones, que se puede programar en esa base de datos, que podemos hacer reportes, pero también hay un método que se llama SQL Injection. SQL Injection es básicamente inyección de SQL. Cómo evitar que nos inyecten sentencias por medio de la web para que nos roben información en nuestras bases de datos. Cómo hacer que nuestras bases de datos sean más seguras también y que nuestra información se respalde diariamente y que sea una información confiable. Entonces, también, además de aprender a hacer nuestras consultas, también vamos a aprender a evitar que nos hagan inyección de SQL por medio de ciertas aplicaciones que son maliciosas. Aquí también es muy importante saber que existe TSQL, que se llama Transact SQL. Transact SQL es el principal medio de interacción con el servidor. Permite realizar las operaciones claves en SQL Server. Esto se realiza mediante el envío de sentencias Transact y declaraciones que son procesadas por el servidor y resultados o errores que regresan a la aplicación del cliente. Eso es súper importante, chicos, porque anteriormente teníamos un repositorio donde caía solo la información. Al ver los objetos, ya vemos que se realizan muchas cosas, se realizan cálculos, listados, reportes, seguridad. Hemos mencionado muchas cosas, pero ahora vea lo que estamos mencionando en este momento, Transact SQL. Transact SQL, como lo dice acá la teoría, simplemente es un lenguaje de programación interno en SQL Server. Entonces, él es el cual podemos declarar variables, podemos declarar ciclos condicionales, todo lo que hemos visto en un lenguaje de programación, pero dentro de nuestro motor de base de datos. Esto nos va a ayudar ya que las consultas o toda la parte de programación va a ser sumamente ágil porque está directamente donde están almacenados los registros. Si un programador intentara conectarse a nuestra base de datos y hacer un desarrollo, él podría hacerlo. Él va a hacer sus métodos, va a hacer su lógica de programación. Sin embargo, cuando está todo en el código y va a estar dentro de otro servidor, puede ser IIS, puede ser un servidor Apache, depende del lenguaje de programación que esté utilizando. Si él se quiere conectar a esa base de datos y hacer un desarrollo, un módulo, una pantalla,
esa lógica que se está almacenando en la aplicación, ¿qué es lo que sucede? Que va a ir a consultar a la base de datos y la base de datos tiene que procesar toda la información que se hizo en la aplicación y retornar. Entonces, ahí vamos a demorar un poquito de tiempo, ya que el programador está en otro lenguaje de programación, puede ser en Android, puede ser en Java, puede ser en cualquier PHP, va a enviar las peticiones de su aplicación a nuestro SQL Server, va a consultar y vamos a retornar valores. En este caso, si utilizamos Transact SQL, podemos usar procedimientos almacenados. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Es programar con este lenguaje Transact, declarar nuestras variables, declarar ciclos condicionales, y ya como tenemos nuestros datos almacenados en la base de datos, él simplemente va a ir a la par, consulta y verifica que existen y va a retornar. Así, las consultas van a ser más rápidas y más eficaces al momento que nosotros podemos programar. No solamente eso, van a tener más seguridad. Podemos crear roles, podemos crear lo que son niveles de acceso a la información y también múltiples formas de salvaguardar lo que es la información y lo que es el tiempo de respuesta en la aplicación. Dentro de SQL, muy importante, tenemos lenguajes de definición de datos y de manipulación. O sea, esto viene también incorporado entre SQL Server. Entonces, si hacemos un resumen tal vez de lo que hemos conversado, de que lo que hemos explicado hasta el momento, vemos que ya no es solamente un Excel donde se carga información en una tabla. Vemos que SQL Server son un montón de información enlazada entre sí, que además tiene un lenguaje de programación instalado en su mismo servidor de base de datos y que adicional de ello podemos hacer cálculos, reportes y lógica de programación. Adicional de todo esto, SQL Server lo que hace es definir y estructurar y separar ciertos tipos de datos. En este caso tenemos el DDL, que es el lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos, por sus siglas en inglés, DDL, es un lenguaje que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenan los datos, así como los procedimientos o funciones que permiten consultarlos. Entonces, en el DDL, que es de definición, nosotros tenemos las siguientes palabras. El lenguaje de programación SQL admite las siguientes sentencias de definición. Create, que es para crear, o sea, nosotros podemos crear nuevas tablas, nuevas bases de datos en este motor, podemos crear nuevos objetos, podemos hacer un drop, que es por si creamos una base de datos o una tabla y realmente está incorrecta, hacemos un drop y podemos eliminar. Y podemos hacer un alter. El alter lo que hace es modificar. Si nosotros creamos una tabla o una base de datos llamada clientes y tal vez lo hicimos todo en mayúscula, podemos hacer un alter, modificar esa tabla o ese objeto del motor de base de datos. Entonces, dentro de la categoría de lenguaje de definición de datos, DDL, tenemos estas tres estructuras. Eso es súper importante, chicos, ya que, bueno, hoy estamos en nuestros primeros pasos en SQL Server y nuestro objetivo es pasar la certificación de Microsoft, la certificación oficial. Y es muy importante, todos estos conceptos, estudiarlos. ¿Por qué? Porque Microsoft sí tiene su catálogo de definición, de estructuras, de características. Entonces es muy importante saber cuáles estructuras están dentro de cada lenguaje de definición para saber también cómo manipularlas e interpretarlas. Así como tenemos el DDL, tenemos también el DML. El DML es un lenguaje de manipulación de datos. Entonces, como siempre les digo a mis estudiantes, a todos los chicos, siempre les digo, ¿cuál es la clave para memorizarse esto? D y la L, siempre empieza con D, finaliza con L. Vean que DDL y DML, simplemente lo que cambia es la parte de adentro, la D y la M. La D es para definición de datos. Cuando queremos definir, por ejemplo, un objeto, llámese una casa, queremos crear la casa, queremos modificar la casa. Y en este caso, tenemos de manipulación. Si queremos hacer, por ejemplo, si queremos ya manipular este objeto nuevo. Entonces, el lenguaje de manipulación de datos permite a los usuarios llevar
llevar a cabo las tareas como consulta, manipulación de datos o organizarlos por el modelo de datos adecuado. Es usado para recuperar y manipular datos de una base de datos referencial. Las tareas sobre las que se pueden conceder o denegar permisos son las siguientes: Connect, Use, Select, Insert, Update y Delete. ¿Qué es esto, chicos? Y como en este taller es de mis primeros pasos de SQL Server, vamos a separar totalmente, como lo decía en el ejemplo anterior, DDL con DML. DDL es para crear la tabla. Y cuando ya tenemos una tabla o una base de datos construida, o tal vez nos queremos modificar esa tablita, y ahora ya podemos empezar a trabajar en esa tabla. Entonces visualizamos un Excel. Ya creamos un Excel y le pusimos listado de clientes. Al crear ese Excel vacío, es como decir el DDL. ¿Por qué? Porque hicimos un create, creamos el Excel. Si queremos modificarlo, usaríamos una palabra clave llamada after. Y cuando ya empezamos a trabajar con ese Excel para insertar registros, modificarlos, eliminarlos, ya ahí entra el lenguaje de manipulación de datos de ML. Entonces es súper interesante porque en este caso, ya a términos del lenguaje SQL Server y Transact, nosotros podemos además insertar nuevos registros, actualizar, eliminar y con un select, que es el select es la palabra más famosa dentro de SQL Server. ¿Por qué? Porque son sentencias que ya podemos traer, son reportes que nosotros podemos consultar a la base de datos. Podemos decirle: seleccióname la tabla clientes y tráeme 10 personas, o tráeme todas las personas de la tabla clientes. O también podemos tener un grado más alto de complejidad. Podemos decirle: seleccióname de la tabla clientes todos los que empiecen con A y que vivan en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, él me va a filtrar de la tabla clientes todos los clientes de las condiciones que yo le estoy poniendo. Entonces, con el lenguaje de ML, ya estoy haciendo manipulación dentro de mi motor de base de datos. Algunas características de SQL Server es que, bueno, SQL Server, ¿qué significa? Es un lenguaje estructurado de consulta, muy importante. Nos da escalabilidad, estabilidad y seguridad, como hablábamos por el tema de SQL Injection. Podemos también proteger nuestros datos. Además, en la parte de seguridad podemos generar roles, podemos generar usuarios, contraseñas para que la X usuario que queramos darle acceso a nuestros datos solamente lo manipula. En este caso también soporta procedimientos almacenados, que éramos el que estábamos explicando hace poquito. Por ejemplo, si queremos hacer validaciones, si queremos hacer un login de inicio de sesión para un usuario, si queremos que al momento que le den un clic a un botón se ejecute un reporte o que se ejecute un paginado, en este caso el lenguaje de programación estaría invocando a nuestro motor de base de datos por medio de un procedimiento almacenado. También incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Entonces, DDL de definición y DML de manipulación, cuando creamos bases de datos y tablas y cuando las manipulamos. Eso es súper intuitivo. ¿Por qué? Porque es una gran ventaja de SQL Server, que incluye un potente entorno gráfico de administración. En ese caso, hay otras bases de datos que realmente sale la pantallita negra y que tenemos que hacer sentencias por medio de la pantallita negra, por medio del CMD, y no es tan cómodo, no es tan fácil empezar a aprender por medio de él. Sin embargo, con SQL Server tenemos el Management Studio, que solamente lo instalamos, es solamente un wizard de instalación y ya con él podemos proceder a realizar todas las consultas y consumir con la sintaxis, podemos aprenderla de una forma muy sencilla y ya consultar nuestras tablas. También permite trabajar en el modo cliente-servidor, donde la información y los datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Y es lo que decíamos antes. El servidor puede estar alojado en la nube, con la base de datos en la nube, y todos los clientes y las terminales solamente se conectan a la información. Entonces podemos estar con nuestra app en el celular, en nuestra tablet, en nuestra computadora, que todo eso se va a ir a conectar a un servidor y va a consultar y va a extraer la información que se necesita.
Además, permite administrar información de otros servidores de bases de datos. Entonces es súper importante porque podemos tener muchas bases de datos y podemos tener una solamente para usuarios, otra para clientes y podemos entrelazar las consultas en una aplicación. Entonces, a modo de repasos, ya sabemos que SQL, ya que son nuestros primeros pasos, es un lenguaje de consulta estructurada. Ya no solamente es un repositorio. El lenguaje SQL es un lenguaje para base de datos relacionados de alto nivel orientado a conjunto no procedural. SQL es un lenguaje muy simple y fácil de aprender y diseñado y creado para manejar grupos de datos. Desarrollado a finales de los 70 en los laboratorios de investigación de San José de IBM como parte de un sistema experimental llamado Project Sister R. Es el lenguaje de base de datos predominante usado en sistemas relacionados por su portabilidad y conexión con ambientes heterogéneos. Eso es muy importante. Se usa, ¿por qué? Porque es muy sencilla la instalación, no es tan costoso comparado con otras bases de datos como puede decir Oracle o IBM. Es muy escalable, tiene una interfaz gráfica muy amigable y además tiene versionamientos. Tenemos el SQL también en la nube con Azure y también tenemos un motor de base de datos chiquitito que se llama SQLite, que es el SQLite también, aunque no está ahorita en nuestros primeros pasos, porque ya es un tema que se ve en todo lo que es el curso. Sin embargo, es cuando descargamos una aplicación de Play Store, en este caso, cuando instalamos la aplicación en nuestro celular, se crea una mini base de datos. Esa mini base de datos se llama SQLite. ¿Qué es lo que hace? Comunicar nuestro celular con la base de datos SQL ya instalada en el servidor. Entonces él puede alojar ciertos datos que para no estar consultando al servidor y consumir lo que son datos propiamente del cliente, del usuario, entonces lo que hace es alojar ciertos datos que él consulta muy relativamente y lo que hace es almacenarlos en el teléfono con SQLite. Entonces, también existe un estándar oficial que es el SQL ANSI del ISO y el estándar SSA de IBM. Todas las sentencias SQL tienen la misma forma básica, lo que son el verbo, las cláusulas y el nombre de las tablas. Entonces eso es muy importante y muy interesante, ya que hay un estándar de SQL ANSI. Entonces, independientemente también el motor de base de datos que utilicemos, estamos aprendiendo en lo que es el estándar oficial de SQL. Estamos aprendiendo a hacer siempre consultas. Estas consultas que vamos a aprender nos van a servir tanto en motores de base de datos Oracle, en lo que son MySQL, en todas las que vimos anteriormente, Access, todo eso soportan las consultas SQL. ¿Qué es lo que lo distinguen? Lo que son precios, escalabilidad, lo que son interfaz y también componentes que tengan internamente. Como vimos en los objetos que tiene SQL Server, además de tener todas sus tablas, tienen también objetos para crear funciones, para crear también lógica de programación y adicional a eso tiene un lenguaje de programación incorporado en la base de datos, que es el Transact SQL. SQL Server es un servidor de base de datos relacionales muy simple, basado en SQL Server y orientado al ambiente de procesamiento de transacciones, basado en la arquitectura cliente-servidor que se sigue en el procesamiento de frontend, que es el componente del cliente, y el backend, componente del servidor. Estos son términos que se usan día a día en el mercado, ya que el frontend es el que dice componente de cliente. Aquí se marca mucho en empresas de desarrollo. ¿Por qué? Porque el frontend es el que se encarga toda la parte gráfica. Las pantallas que ustedes ven, si es un frontend de aplicaciones de escritorio, toda la aplicación en sí, los botoncitos, si es una aplicación web, lo que se despliega en Chrome, como si hay un carrusel de imágenes, si hay botones, todo eso lo hace el frontend, el que compone el cliente. Y el backend es el que hace toda la lógica de la base de datos, el que es el que hace los procedimientos y se los envía al frontend para que los enlace. Entonces, son dos términos muy importantes que se usan día a día en el desarrollo de software. Y también en SQL Server es muy importante e interesante saberlo porque a veces cuando programamos y ya tenemos datos y queremos hacer un reporte, ya el frontend está esperando esos reportes o esa información. Entonces nosotros tenemos
también una responsabilidad muy grande en crear validaciones en nuestra base de datos para preparar ese procedimiento, esa lógica, esa programación, para ya pasárselo al frontend y el frontend ya puede hacer toda una página web donde invoque ese reporte y ya se pinte en pantalla. En este caso, siendo SQL Server es servidor de base de datos. Un servidor de SQL Server puede tener muchas bases de datos corriendo al mismo tiempo. Eso es muy interesante porque en un servidor nosotros podemos instalar SQL Server y dentro de SQL Server podemos generar muchas bases de datos. En este caso, si tenemos muchos sistemas en la empresa o un emprendimiento, podemos generar muchas bases de datos y podemos tener separados los procedimientos, los respaldos, los reportes y en este caso tendríamos separado las lógicas de cada uno de nuestros desarrollos. El administrador corporativo de SQL Server también facilita la configuración y la administración en el ámbito empresarial de SQL Server y sus objetos. Proporciona una herramienta eficaz de desarrollo, capacidad de envío de alertas al administrador y además una interfaz integrada de administración de duplicación. Este es el famoso el agent de SQL Server, que lo que hace es, podemos, además de tener un repositorio con todo lo que estamos diciendo, también podemos enviar correos electrónicos, también podemos generar backups y también podemos generar tareas programadas, que se hagan cosas automáticamente en el servidor de base de datos y también que se disparen correos. Eso es súper importante para, si ya lo estamos viendo de un ámbito global, ya no tendríamos que depender tanto del programador y ya podemos hacerlo todo desde nuestra base de datos. Si tenemos un query o un reporte que nosotros estamos sacando siempre, el reporte de sueldos mensuales, por ejemplo, o los aumentos, y tenemos que saber cómo estructurarlo y demoramos tiempo haciendo la consulta en la base de datos y además de eso tenemos que descargarlo en Excel y enviarlo por correo, simplemente con el agent solamente configuramos un poco, creamos una cuenta de correo, la ingresamos y definimos las fechas en que se va a disparar ese método y simplemente le estaría llegando a la persona en específico. Y por último, tenemos lo que es el analizador de consultas. Dentro del motor de base de datos de SQL Server también tenemos una herramienta interactiva para ejecutar todas las consultas de SQL. Una consulta que, como lo decíamos, se llama query, por su nombre, como su nombre lo indica, es una pregunta que se hace a la base de datos. En este caso, lo que nos devuelve la consulta también la podemos analizar. Podemos sacar un plan de cuánto es el rendimiento, cuánto es el peso que tiene esa base de datos, cuánto está demorando la consulta. Y en este caso podemos monitorear si las consultas que estamos haciendo es de manera correcta o si ya están demorando. También podemos darle una trazabilidad a unos desarrollos, si hay desarrollos externos, podemos monitorear por medio del SQL Profiler, que es una herramienta que también tiene la base de datos, podemos monitorear lo que es cada evento, cada login y podemos tener una bitácora de eventos de qué es lo que se está ejecutando por medio del servidor o por medio de la aplicación. Entonces, si ya lo vemos a nivel general, SQL Server, aquí en nuestros primeros pasos, vemos que no solamente se almacena información, sino que tiene un lenguaje de programación llamado Transact, que es el que monitorea toda la lógica de programación interna de los datos que recibe y adicional de eso, que podemos hacer reportes, seguridad, disparar eventos, podemos enviar notificaciones por correo y además de eso, podemos, por medio de una interfaz muy amigable, podemos también ejecutar nuestros procedimientos y programación para que el front-end, que en este caso son los programadores, puedan consumir nuestros reportes o nuestra programación y pueda ya ejecutarse en cualquier tipo de dispositivo, tanto sea móvil, web o tablet. Ahora, permítame un momento para compartir. Ahora tal vez, después de ver nuestros primeros pasos y ver todo lo que implica SQL Server, tal vez podemos decir,
esto es muy grande, es todo un ambiente pesado, debe ser complicado, pero realmente vean los conocimientos previos que debemos de tener para alcanzar a dominar este lenguaje de programación de consultas. Únicamente conocimientos básicos de informática, ser un usuario de Windows, si vienen de Linux o si vienen de Mac, no importa. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos que vamos a instalar en todo el curso, que es SQL 2019, corre en cualquier tipo de ambiente, ya sea Windows o Linux. En este caso, con solamente conocimientos básicos, el curso los va a llevar de poco a poco para que ustedes aprendan las consultas, que aprendan todo lo que acabamos de explicar en nuestros primeros pasos en SQL Server, para que ustedes puedan generar hasta inserciones, modificaciones, eliminar y hasta reportería. ¿Qué también debemos conocer? Tenemos que conocer cómo descargar, descomprimir e instalar programas. Eso es súper importante porque tenemos que saber cómo descargar, por ejemplo, bases de datos, el sistema que vamos a utilizar, la interfaz, cómo saber descomprimir e instalar también programas, cosas muy, muy básicas. Y recomendable, aunque no es imprescindible, es tener conocimientos básicos de bases de datos. ¿Ok? Con que ustedes hayan manipulado un Excel, ya pueden dar este giro de 180 grados, en este caso, a pasarse a un motor ya de base de datos. Lo interesante y en todo el temario que ya vamos que se entraría en el curso, es que además de hacer consultas y saber insertar información, también tendríamos una pincelada con el famoso Power BI y tablas pivot, que todo eso se hace también en Excel, pero realmente en SQL Server también se pueden hacer y con instrucciones mucho más sencillas. ¿Cuál es el objetivo del curso y qué aprenderemos? El objetivo principal del curso es aprender a diseñar y realizar las consultas de las maneras más elementales a las más complejas para obtener datos de cualquier base de datos de forma eficiente y precisa. Se dominará lo que es la sintaxis del lenguaje de consultas y estructuradas, los sublenguajes que no lo forman. También aprenderás a cómo obtener información de cualquier precisa e eficiente por medio de las sentencias SQL y conocerás cómo instalar y configurar tu base de datos relacional desde cero. ¿Cuál es la metodología que estamos utilizando actualmente? Es que se instala el entorno de trabajo completo, como es el servidor web, la base de datos y el cliente. Se descarga la base de datos de ejemplo y se realizan consultas sobre las bases de datos, incrementando la complejidad exponencialmente. Así que si no tenemos conocimientos o tenemos conocimientos tal vez empíricos y no somos certificados, igual vamos con una complejidad exponencial hasta nivelar el grupo y luego vamos poco a poco viendo temas más complejos, no solamente con práctica, sino con teoría para tener una noción técnica de por qué se hacen las cosas. Y muy importante y lo más interesante para finalizar es que vamos a adquirir el conocimiento para ganar la certificación de Microsoft SQL, que se compone, básicamente aquí le puse los porcentajes para que puedan visualizar cuando se quiera certificar en SQL Server. El examen está estructurado en 3 pasos. La primera es en consultas Transact, que es del 40 a 45%. Y tenemos lo que es el query, queries avanzados, como ya hemos visto, queries son reportes, transact y componentes que van de 30 a 35%. Y luego tenemos lo que son programación de bases de datos, básicamente que crear, modificar y hacer nuevos tipos de bases de datos. Y ahí viene de 25 a 30%. Esto es lo que compone el examen de certificación. Al dominar estos tres temas esenciales en el curso, ya tendrán el nivel de preparación adecuado para hacer la certificación y ganar la certificación. Wow, wow, ¿quién está como yo así como, qué charla más buena? Lo felicito, un montón, Marcelo, excelente. ¿Qué les parece si le damos apoyo al profesor por medio del chat? ¿Qué les ha parecido? Y bueno, profe, vamos ahorita a la parte de preguntas, que ya veo que hay varias ahí.
Claro, adelante, con todo gusto para servirles. Ok, ahí en el chat y quien quiera habilitarse el micrófono en este momento, vamos a ver si ya lo pueden hacer. Ya les digo. Sí, ahí pueden habilitarse el micrófono en este momento. Pero creo que fue así como nos dejó con una excelente Bájale el explicación volumen. de qué es. Dale, Marvin. Aló, ¿se puede hablar? Sí, dale, Claro, dale. adelante, para Sí, servirle, ¿en qué les podemos ayudar? muchísimas gracias. Primero llegué como 7 minutos tarde porque es la primera clase que entro, nunca había trabajado en Zoom y me costó, bueno, no sabía cómo, no sabía dónde encontrar el link, como que me llevara dentro del grupo de inmediato. Entonces ya llegué tardísimo y no sé qué fue lo primero. Eh, Obviamente, si escucho la charla, después de los primeros 3 minutos o 5 minutos, ya casi que me dio un patatús mental, Bienvenido, porque Marvin, no hablan más bienvenido. que criterios y criterios y criterios y cosas y definiciones y abreviaciones. Hay un glosario, ustedes tienen un glosario de todos los términos. Uh, es que, ¿cómo decirte? Digamos, llegué tarde, yo conozco de base de datos en Excel bastante, me Claro. gusta, y pivot tables y todo eso, y tengo ese concepto perfectamente claro. Alguna vez traté, pero hace muchos años, de estudiar Access, pero no lo pude hacer. Siempre escuché que el SQL es mucho más completo que el Access para retrieve, para buscar información de las bases de datos. Claro. Entonces, pues, digamos, como comenzando a tener claro qué es, por ejemplo, el lenguaje SQL, me imagino que lo vieron al principio. Vi Ujú. por ahí que se veía una lucecita que dice recording, todavía dice, en este momento dice recording, no sé si significa que ustedes están grabando o que se me está grabando una copia para mí aquí automáticamente, no entiendo, digamos. Bueno, ambas, Sí, Marvin, estamos grabando nosotros y se va a subir en nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder encontrar el taller. Adelante, Ok, profesor. excelente. claro, don Marvin, con respecto a tu pregunta, no, súper importante. Si ya has manejado Excel y Access, no se te va a complicar para nada. De hecho, como decíamos en los requisitos, no tienes que tener conocimiento previo. De hecho, el curso empieza en un nivel básico, luego intermedio y luego avanzado. ¿Para qué? Para ir viendo temas propiamente de definición de datos, conceptos, y de hecho cuando el estudiante ya domine esos conceptos básicos de teoría, pasamos a la parte práctica. ¿Por qué? Porque es muy importante. A veces lo hacemos al revés. Practicamos y tal vez no sabemos por qué hacemos las cosas, pero es muy importante saber que lo que estamos ejecutando en un servidor o en un Access o un Excel, saber por qué, qué implicación va a tener o por qué va a durar tanto esa consulta. Entonces, con respecto al tema de la consulta, sí va a haber un glosario, va a haber una nomenclatura en este caso. En cada clase, por ejemplo, nosotros damos un material oficial de Microsoft, seguimos en este caso, el temario oficial de lo que es la certificación y de hecho, las certificaciones que tiene Microsoft en este caso son tres para llegar son tres que tiene ahorita en línea y el conocimiento general del curso lo que te da es una visión total de las tres certificaciones. Entonces puedes hacer tal vez el de administración de bases de datos, el de querying. Entonces vas a tener toda una visión de cómo ganar cualquiera de las tres certificaciones. Ok, Buenísimo. sí, porque yo lo vi realmente así, digamos, me imagino que hay personas de todos los niveles y que manejan mayor o menor cantidad de conocimientos en computación y todo. Y entonces cuando comienzan a hablar de servidores, de que sí, que sí está en la nube, que aquí, que allá, digamos, metes un montón de conceptos que como no trabajo con bases de datos, excepto con Excel, y no necesito nada de eso, eh, pues obviamente que no lo entiendo, o por lo menos a la velocidad que van, jamás, ¿verdad? Claro. Entonces, sí te diría que probablemente muchos de los alumnos que están aquí en el chat, y yo no sé si me están escuchando o no, deben estar asustadillos. Eh, No, y es muy normal, don Marvin, porque ahorita la intención del webinar es tener una noción general de todo lo que es SQL, de todo lo que es una base de datos,
de todo lo que ahora tienen, porque anteriormente sabíamos que solo se almacenaban los datos, y eso es muy importante, porque ¿para qué es el curso? Para hacer la guía de que todo eso es lo que tiene y lo que van a llegar a alcanzar con mucho esfuerzo y conocimiento. Y como lo decía la teoría, y es una teoría, es texto propiamente de Microsoft, es un lenguaje muy fácil de dominar y que si se le dedica muy poco tiempo, se aprende muy rápido. Y también a los chicos que están acá tal vez escuchando y que tal vez tienen un poquito más de experiencia, no solamente en Excel, sino también han trabajado tal vez un poquito con SQL Server o estudiantes universitarios, tal vez ya ellos tienen un poquito más de noción de que es algo muy sencillo de aprender. Y de hecho, los insto a todos los que hayan manejado Excel, es exactamente lo mismo, solo que de una manera un poco más técnica. Claro, Entonces, eso nos abre un montón de posibilidades también a nivel de empleo, porque si dominamos datos en Excel, sabemos aplicar fórmulas, sabemos hacer tablas dinámicas, todo eso con las habilidades que tiene el curso, vamos a saber a explotarlas más en un tema técnico y además de eso, en la parte de TI ya podemos también aplicar lo que hacíamos anteriormente en Excel. claro. Entonces, no es nada complicado y realmente les va a facilitar mucho. Y les recuerdo a todos que tenemos tutorías ilimitadas. O sea, la clase es en vivo para Marvin y para el resto. Las clases son en vivo, pero adicionalmente las tutorías son ilimitadas. Entonces, si por A por B tienen dudas, pueden solicitar tutorías uno a uno con los profesores de nosotros para poder atender esas dudas. Muchísimas gracias, don Marvin, por participar. Gracias a ustedes. ¿Quién más por ahí? Veo que alguien con Galaxy A50 quiere comentar. O Daniel, me parece. No. Ok. Profesor, tenemos un par de preguntas ahí en el chat. Si gusta, las puedes revisar. Y ya casi vamos con la rifa, gente. Ya casi vamos con la rifa. Ok, Mario A pregunta. Hola, si puede ampliar un poco más lo que hace Transact. Ok, Mario, muy importante. ¿Qué es lo que hace Transact? Además de tener una base de datos, en este caso de SQL Server, donde es un repositorio, también podemos, en este caso, generar reportes automáticos. Podemos, por medio de unas sentencias que no son nada difíciles, podemos generar informes, reportes en cuestión de minutos. Entonces, con Transact, lo que podemos es aprender, como en el curso vamos a aprender desde cero, podemos aprender ciertos comandos que nos van a permitir, en este caso, generar consultas. Eso es muy importante. Por acá también veo una consulta que para qué sirve la palabra select. En este caso también muy importante, la palabra select es para traer en este caso lo que son reportes. Y muy importante, voy a compartir un momentito pantalla, voy a usarme un poco más. Y aquí les estoy compartiendo lo que es el motor de base de datos SQL Server, del que estamos viendo en la presentación. Entonces tenemos una base de datos, como lo decía la teoría, es una interfaz gráfica y amigable. En este caso, ¿por qué? Porque estamos viendo que al lado izquierdo tenemos estos cilindritos negros que dicen Norwin, Retails, Tarea. Todo esto que está acá son bases de datos, como decir, archivos de Excel. Si nosotros le damos más a donde dice Norwin y le damos en tablas, son todas las tablas que tienen la base de datos, que serían como decir hojitas que tiene el Excel. Y estas tablas tienen mucha información adentro. En este caso, ¿para qué sirve la palabra select? Si nosotros queremos traer, queremos visualizar qué información tal vez tiene esta tablita que dice customers, que son clientes, simplemente con la instrucción select asterisco, porque asterisco es todo, y ponemos from y ponemos customers y ejecutamos, traeremos toda la información en este caso que tiene la tabla de SQL. Entonces, si ustedes ven, en menos de un minuto, con estas palabritas que acabamos de escribir en este lenguaje SQL Server, que lo aprendemos muy fácilmente, podemos traer todo el listado, por decirlo así, esta tabla de Excel con el listado de todos los clientes que tenía esa tabla y podemos visualizarla aquí en la pantalla. Entonces, para eso sirve la sentencia select del motor de base de datos, del motor de base de datos SQL Server.
Y eso es todo lo que compone interfaz gráfica. También podemos monitorear cuánto dura una consulta, cuánto dura un query. En este caso, podemos ver el tiempo de ejecución de la consulta. Aquí podemos también ver cómo se ejecutó, cuánto duró, 0%, dice que en la estimación, y también podemos ver el rendimiento. Entonces, esto a nivel laboral es lo que nos piden para sacar información, extraer y hacer minería de datos en lo que son las bases de datos normalmente empresariales. Bueno, yo creo que más claro no pudo haber quedado. Buenísimo. Pues nada, en verdad, profesor, muchísimas gracias por este taller que, wow, o sea, creo que muchas personas que lo están viendo ahorita en vivo y los que lo están viendo por medio de grabación, les quedó bastante claro este mundo de lo que es Microsoft SQL. De verdad que sí.